Hola, soy Flor Ángel Mesco, flautista, y hoy les voy a conversar sobre la flauta en la actualidad. El año 1936 fue un año importante para la flauta traversa. Es un año donde se compusieron dos obras que son el origen de un repertorio de abundancia y de calidad sin precedentes para nuestro instrumento. Estoy hablando de la obra Densidad 21.5 de Edgar Varèse y de las 5 encantaciones de Jolivet. Densidad 21.5 de Edgar Varèse es una obra para flauta sola de corta duración y donde su nombre no tiene nada de cabalístico, sino que se trata simplemente de la densidad del platino con el que estaba construida la flauta traversa de Georges Barreret, que era una flauta Powell, y que fue quien encargó la pieza a Edgar Varèse. Las circunstancias de esta obra, o la creación de esta obra, pueden explicar esta determinación, ya que fue compuesta en un periodo de crisis. Varèse había dejado de escribir música entre 1934 y 1946. Densidad 21.5 fue escrita en un periodo de crisis del compositor. Fue un periodo en que el compositor dejó de escribir entre 1934 y 1946, dedicándose principalmente al trabajo llamado En Space, su gran proyecto, que nunca fue llevado a término. Esta obra es para mí, dice el compositor, como un grito de impotencia lanzado a la faz del mundo. ¿Qué podemos hacer hoy con un instrumento que no puede sonar fuerte en el registro grave, del que la tesitura es excesivamente reducida y con el que no se pueden tocar más de 3 octavas sin un esfuerzo doloroso? Debemos recordar que desde ese punto de vista las flautas resultaban en 1936 mucho más difíciles de tocar. Varèse escribe contra el instrumento. Intenta hacer estallar sus límites físicos. Escribe para este a partir de donde los demás se detienen. Densidad 21.5 es el anti-Syrinx. El resultado de la obra compuesta por Varèse es una pieza fabulosa, en la que las combinaciones de sonidos, de matices, de ritmos y de modos de articulación, ya que es la primera obra donde encontramos llaves percutidas, están tratadas tan rigurosamente que podemos emparentarlas con las de ciertas obras electrónicas. Los colores de los sonidos están en el límite de la noción del modo de tocar, y los matices y los fraseos se convierten en los envelope shape de los sintetizadores. Es necesario recordar que estas proyecciones hacia diferentes registros corresponden en Varèse a una espacialización del sonido. Densidad 21.5 contiene casi todos los elementos que serán desarrollados aún a lo largo de 50 años. Es una pieza visionaria. Ahora hablaremos de las 5 encantaciones de André Jolivet, las que cada una de ellas tienen un texto en su inicio. La primera dice así: para atender a los negociadores y que la entrevista sea pacífica. La segunda, para que el niño que va a nacer sea un hijo. La tercera, para que la cosecha sea rica, que nacerá de los surcos que el labriego cabe. La cuarta, para una comunión serena del ser con el mundo. Y la quinta, en los funerales del jefe, para la protección de su alma. Las 5 encantaciones de André Jolivet se tratan de una música descriptiva, la que escribe Jolivet a la vuelta de un viaje por África, donde las sonoridades del ney le habían emocionado. Pero de ello no debemos concluir que se trata de una música despreocupada y campestre. Por el contrario, evoca los deseos más profundos de la especie humana: la paz en la tierra, la herencia, sinónimo de perpetuación del nombre, de riqueza y de felicidad en los días últimos de la vida, alimento suficiente en la mesa, paz interior y reposo eterno. Las 5 encantaciones de André Jolivet son 5 piezas emotivas, que a diferencia de la de Varèse están escritas no contra el instrumento, sino para él, reencontrando así aquella tradición de la flauta que elevaba su voz hacia los dioses para implorarlos. La flauta ritual, sagrada,
resulta febril, implorante, fatigada y rota por el dolor o impregnada de la más absoluta serenidad. La utilización hábil de todos los recursos del instrumento, de su virtuosismo, del colorido de sus diferentes registros, la escritura que emplea, la técnica de repetición obsesiva, hacen que las 5 encantaciones, la obra de arte que, junto a densidad 21.5, confirió una nueva y más noble visión de la flauta y despertó el interés súbito de todos los creadores. Con estas 2 obras asistimos al nacimiento de una generación de obras que por fin tratan a la flauta por sí misma, por sus cualidades intrínsecas y no por sus connotaciones pastorales o galantes. Se convierte en un instrumento motor de la creación, que aporta frecuentes innovaciones en cuanto a escritura y tratamiento instrumental. Música en 2 dimensiones, compuesta en 1952 compuesta por Bruno Maderna, es la primera obra mixta en la que el instrumento solista dialoga con una banda magnética. La secuencia número 1 de Luciano Berio introduce la escritura proporcional y los primeros sonidos multifónicos en una obra para flauta. Las obras para flauta no se limitan a seguir la evolución del lenguaje, sino que preceden y a menudo la anuncian. Este fenómeno, sin duda, es debido a las nuevas orientaciones estéticas y a una nueva categoría de instrumentistas que renuevan la noción del virtuosismo instrumental a través del control cada vez más estricto, no solo de la velocidad, sino también de todos los parámetros sonoros, como son los ataques, vibratos, modos de articulación. Severino Gazzelloni, gran flautista italiano, nacido en 1915, fue el flautista encargado de dar a conocer las obras de este periodo más o menos entre 1945 y 1970. Luego, Aurel Nicolet, 11 años más joven que él, también defendió la música de este periodo, traspasándosela a sus alumnos. Esta evolución está marcada por un crecimiento exponencial del repertorio para flauta solista, donde efectivamente a un compositor al día de hoy es más fácil o resulta más fácil ser interpretado por un solista que por una orquesta o por un grupo de música de cámara dedicado a la música contemporánea. En relación a los compositores y su manera de componer, podemos decir que antes el compositor se dedicaba a apilar sonidos, era un constructor y sus reglas arquitectónicas se denominaban como la armonía, el contrapunto, fuga y formas musicales, ¿cierto? Estaba el concierto, la sonata, la sinfonía, el Ricercar, la suite, el requiem y otras más. Hoy en día se han convertido en microfísicos, diríamos, y examina con microscopio la estructura de un sonido. Resulta entonces muy comprensible que se vea atraído por el instrumento solista, ya que mientras Bach intentaba escribir una polifonía de notas para flauta sola, el compositor actual puede crear en contrapartida toda una sinfonía de colores gracias a las nuevas técnicas y el tratamiento del sonido por las técnicas electroacústicas que van de la simple amplificación a las más complejas modificaciones a través de un computador o de un equipo electrónico. En este caso, podemos decir que es evidente que un solista da más resultado, en primer lugar, por su conocimiento, a menudo más profundo, ¿cierto?, de estas técnicas, y en segundo lugar, y según dicta la teoría de la información, porque el oído no es capaz de asimilar bien un número excesivo de mensajes. Si se quiere llevar más lejos este tipo de escritura, se debe utilizar un solo instrumento, restituyendo así de manera perceptible la polifonía de la orquesta, de escritura forzosamente más lineal. En el siglo XX resulta igualmente obligada una redefinición de la orquesta sinfónica y de las nociones de orquestación y de instrumentación, lo que favorece el nacimiento de nuevas uniones. Después de haberse hinchado desmesuradamente, la orquesta revienta.
Los instrumentos de viento adquieren la independencia, podemos decir, ¿cierto?, que ya había anunciado a finales del siglo XIX, cuando Reija y Rossini componían cuartetos y quintetos de viento. La orquesta de Stravinsky cuenta con una mayoría de maderas y metales, a veces únicamente vientos. Edgar Varèse solo compone para estos últimos, induciendo una amplia utilización de la percusión e incluso de la banda magnética, como sucede en Desert 1952. En los años 60, los considerables progresos de la electroacústica permiten añadir a la orquesta instrumentos electrónicos, como órganos, guitarras eléctricas y ondas Martenot, y crean así la posibilidad de amplificar instrumentos tradicionales. Por ejemplo, una flauta tocando piano en el registro grave puede, en lo sucesivo, cubrir el sonido de toda una orquesta. Evidentemente, la orquestación se ve transformada. Aparecen nuevas formaciones, se mezclan todas las familias instrumentales. En este contexto, el famoso quinteto imaginado por el arpista Pierre Jamet, violín, viola, violonchelo, flauta y arpa, conoce fama internacional y suscita algunas obras interesantes y una obra de arte, La Serenata de Albert Roussel, compositor de 1896 a 1937, así también como obras de Pierre Boulez, y también que dialoga con voz soprano, viola, flauta en sol, guitarra y percusiones. André Jolivet tiene una suite que se llama Suite en concierto, compuesta en 1965, donde opone la flauta como solista a una orquesta de 4 percusionistas. También Dufort, en La Tempestad, obra de 1977, mezcla extrañas sonoridades de guitarras y órganos eléctricos, clarinete y flauta contrabajo, trombón, oboe, ondas Martenot y vibráfono. La creatividad del compositor acá en este periodo ya es la única ley. En el seno de tales conjuntos, la escritura independiente de cada parte es frecuentemente la regla y cada músico de la orquesta es tratado como solista. Después de Densidad 21.5 y de las 5 encantaciones de Jolivet, se desarrolla un repertorio para flauta basado en una escritura lineal, sin casi intervención o sin intervención alguna de los nuevos modos de articulación. Este es el caso del episodio primero de Betsy Jolas o de la Serenata de Luciano Berio. André Jolivet, en su suite en concierto compuesta en 1965, opone la flauta como solista a una orquesta de 4 percusionistas. Dufort, La Tempestad, en 1977, mezcla extrañas sonoridades de guitarra y órganos eléctricos, clarinete y flauta contrabajo, trombón, oboe, ondas Martenot y vibráfono. Queda claro que la creatividad del compositor es la única ley, y en el seno de tales conjuntos la escritura independiente de cada parte es frecuentemente la regla y cada músico de la orquesta es tratado como solista. Después de Densidad 21.5 y de las 5 encantaciones de Jolivet, se desarrolla un repertorio para flauta basado en una escritura lineal, sin casi intervención o sin intervención alguna de los nuevos modos de articulación. Es el caso del primer episodio de Betsy Jolas o de la Serenata de Luciano Berio, pero sobre todo de obras de Boulez, tales como El martillo sin amo o la sonatina para flauta y piano. Boulez reconoció su sonatina como su opus 1, escrita para el flautista francés Jean-Pierre Rampal en enero de 1946. Fue estrenada en Bruselas en 1947 por el flautista Jean van Botterdael y la pianista Marcel Mersenier. Se trata de una tentativa de escritura formal comparable a la que realizó Arnold Schoenberg en su Sinfonía de Cámara, opus 9. Desde Joseph Haydn, la sinfonía estaba construida siguiendo siempre un esquema idéntico, concebido en 4 partes, además de una introducción y coda facultativa, y que era el mismo para la sonata. Sin embargo, en este caso ya el primer movimiento está estructurado según esa forma cuatripartita. De ahí la idea de intentar crear una forma musical única que integrase en sí misma estos 2 esquemas. Esto es lo que Schoenberg realizó en varias ocasiones, así como Pierre Boulez en su sonatina.
El lenguaje es serial, estando expuesta la serie de los compases 33 al 38 en la parte de la flauta, es decir, al principio del primer movimiento rápido. El carácter agresivo de la obra contrasta violentamente con todas las obras para flauta compuestas con anterioridad, salvo, sin duda, la densidad 21.5. La secuencia para flauta sola de Luciano Berio, así como la alemán de la suite para flauta sola de Juan Sebastián Bach, se cierne principalmente sobre el problema del instrumento monoico solista, intentando crear un relieve, una polifonía instrumental, a través del empleo de tesituras y matices. La secuencia de Berio aporta varias novedades, como por ejemplo la escritura proporcional. Las nociones de compás y de tiempo ceden el lugar a la pulsación materializada por pequeñas barras verticales escritas sobre la quinta línea del pentagrama. Los valores tradicionales desaparecen para dejar paso a 4 nociones: lo más corto posible, el valor proporcional a la duración de la barra horizontal, notas mantenidas pero articuladas y notas legato. La velocidad de ejecución está indicada por la separación entre cada nota. Esta notación, aunque muy exacta y apremiante, posee la ventaja de eliminar las notaciones rítmicas complejas, así como las notaciones anexas. Varias piezas de John Cage, sin estar específicamente destinadas a la flauta, pueden darse para hacer una versión con este instrumento. Y también se le consagra expresamente 3 obras, 3 dúos, compuestos en 1935, Atlas Eclipticalis, compuesta en 1961, pieza para conjunto, contando con un trío de flautas que puede constituir una obra en sí misma, y Rio Angie, compuesta en 1983, compuesto para el flautista canadiense Robert Aitken. Esta obra está compuesta para 3 flautas pregrabadas y una flauta solista, 4 instrumentos idénticos, 4 pícolos o 4 flautas contralto. El acompañamiento lo realiza una orquesta o un percusionista. En ambos casos, la selección de los instrumentos es libre, así como la duración de la obra. El flautista sigue los grafismos de la partitura tras haber decidido la duración, y cada flauta se atribuye un modo de articulación que será el suyo por el resto del concierto. En cuanto a los compositores japoneses o coreanos, realizan también a menudo intentos de una síntesis entre Oriente y Occidente que desembocan en un nuevo lenguaje inspirado en las técnicas instrumentales de su país. Podemos decir que los compositores más importantes dentro de Oriente son Toru Takemitsu, Kazuo Fukushima, Isang Jung y Toshihisa Taira. De este último, gran admirador de Debussy, podemos citar a Maya para flauta baja, compuesta en 1972. Fumón para cuarteto de flautas, 1978, Erosión 1, concierto con orquesta sinfónica en 1980 y Proliferaciones para flauta octobaja y conjunto de 1985. Existe igualmente un repertorio que se asocia a la flauta con medios electroacústicos. En las piezas mixtas para flauta y cinta magnética, la naturaleza de la cinta puede ser tanto instrumental como electrónica, como las dos cosas a la vez. Innumerables obras mixtas están adecuadas para que el flautista esté pregrabado a fin de interpretar con su propia imagen sonora retransmitida por altavoces. También hay piezas amplificadas o de sonidos transformados. La amplificación es la transformación elemental. No se trata tanto de una cuestión, en este caso a nivel sonoro, sino de cómo modificar para el oyente la relación con el sonido, dándole la impresión de realizar un viaje al corazón mismo de la flauta. Pasando a Oliver Messiaen, compositor también del siglo XX, podemos decir que su única obra solista que figura en su catálogo es el Mirlo Negro, que compuesta en 1951 y que fue un fragmento del concurso del Conservatorio Nacional de París. Sin embargo, en todas o en muchas de sus obras para conjunto, que constituyen la mayor parte de su producción, la flauta ocupa siempre un lugar muy importante en los atriles de este instrumento, que son siempre numerosos. Messiaen anota cantos de pájaros y después los transcribe a escala humana. Era un estudioso de los pájaros.
Como decía, después los transcribe a escala humana, su tesitura, sus ritmos, y pasa a tratarlo de tres maneras. El montaje real, reencuentro de los pájaros que coexisten realmente en la naturaleza; montajes falsos, reencuentros de pájaros totalmente imaginarios; y la utilización de cantos como material musical abstracto. Messiaen dice: el canto del pájaro está expuesto a toda suerte de manipulaciones a la manera de los músicos concretos y electrónicos. Innumerables compositores se han consagrado y se han dedicado pues también una parte importante del tiempo de su trabajo del siglo XX a experimentar técnicas con obras para flauta, creando un repertorio de virtuosismo nuevo y con frecuencia extremadamente expresivo, ocupando diferentes técnicas y un lenguaje innovador y diferente. De la generación de músicos nacidos en los años 40 se destacan los nombres de Paul Méfano, Ahmed Essiad, Emmanuel Núñez, Horacio Radulescu y Brian Ferneyhough. Méfano declara que detesta la flauta clásica, de sonido puro y sofisticado, pero le resultan apasionantes todos los aspectos de la búsqueda sonora con la flauta contemporánea. Sus piezas, de gran fuerza a pesar de una diversidad de estilos sorprendente, parecen influidas a la vez por el desarrollo de la escritura serial y por influjos extraeuropeos a menudo secretos. Ya yendo al final de esta cápsula, en resumen, podemos decir que hemos hablado de la flauta en la actualidad, la flauta en el siglo XX y los inicios de las obras que fueron precursoras para el repertorio de la flauta en esta época. Hablamos de Barés y Jolivet, de la evolución después de Barés, el nuevo repertorio y la flauta en Messiaen.